y yo sería partidario de que en salud se enseñara cada vez más la psicoterapia de grupo con distinto enfoque, pero en función siempre de la patología con que están preguntando en ese minuto, ¿no? Inclusive me tocó hasta, porque claro, cuando supieron eso, todos los psiquiatras y psicólogos ahí me mandaron cualquier cosa, daño orgánico. Pero fíjate tú que una cosa muy curiosa me pasó. Entonces, como yo formé gente ahí durante 3 años duraba el curso, y así lo fui haciendo. Entonces tenía ahí a una psiquiatra que estaba aprendiendo realmente la metodología. Pero fue genial porque de repente había una mujer de que era justamente con un cuadro orgánico, estaba siempre así. Nunca faltó, y eso la mantenía muy bien en la casa. Esa rutina. Pero eso de repente pues, una niña contó un sueño de un caballo que estaba corriendo, saltando y qué sé yo. Entonces todo el mundo empezó, la libertad del caballo, cuánta cosa. Y esta mujer, no me diga cómo, dijo, no, lo que pasa, voy a traducirlo porque no fue muy brutal. Digo, lo que pasa pues, es que tú tienes ganas de tener relaciones sexuales, eso es todo. Esta mujer se pone colorada y dijo, es cierto. Para dar cuenta, pues, una mujer con daño orgánico cerebral y pues chao. Le hice una interpretación. Matías. Sí. Me encanta que esté aquí, Matías. No, fantástico. Porque tú eres hoy día el campeón de la salud mental. Sí, y a propósito de eso, tenemos que sacarte el jugo, porque Chile está necesitado. Dada la contingencia, porque cuando uno tiene una crisis, por ejemplo, social, se administra la crisis social, están los mecanismos. Cuando hay una crisis financiera, esa crisis financiera se administra. Pero cuando hay una crisis de incertidumbre, como lo que está ocurriendo hoy día, donde lo único que hay son preguntas, no hay respuestas, salvo algunas señales que estamos viendo hoy día en los medios de comunicación, que más o menos vamos enterándonos cómo se gestó esta operación Comando que nos dejó mirando por otro lado. Se genera mucha angustia producto de esta incertidumbre. Por lo tanto, la pregunta que yo te hago, ¿cómo se administra la incertidumbre para no subir los índices de salud mental negativo? Bueno, yo creo que efectivamente estamos frente a un fenómeno que es bien particular, que tenemos poca experiencia desde el punto de vista de la historia, incluso moderna en Chile, y que no puede ser tratado como otro fenómeno que hemos vivido recientemente. Esto no es un terremoto, ¿cierto? No es un volcán, es una crisis social que genera un estrés que es más permanente y que efectivamente algo sabemos de los inicios, algo sabemos de los antecedentes, pero casi nada sabemos de cómo va a terminar esto. Y entonces, la incertidumbre sin duda que puede ser un elemento que puede causar en la población más angustia, y eso es algo real, digamos, de ahora. Ahora... Te puedo hacer coma. Sí. No sé si es una crisis social. Porque en todos los países del mundo hay crisis sociales, incluso los países nórdicos, los países más desarrollados, tenemos crisis sociales, que se administran y se manejan. Pero aquí hay una crisis de otro tipo, a mi juicio, que es una crisis de seguridad nacional. Esta incertidumbre, a mí, por ejemplo, en lo personal, me bajaba la defensa y me resfrié, pero una cuestión bastante severa, digamos. Y hay otras personas que andan muy mal, la agresividad en las calles la vemos permanentemente, en fin, entonces... ¿Será una crisis social? A ver, yo creo que hay elementos de crisis y conflicto social. Yo creo que se agregan algunos elementos de violencia y de seguridad nacional y que, digamos, a veces se entremezclan y a veces se pueden separar desde el punto de vista de análisis y desde el punto de vista también de la intervención. El efecto, sin duda, en ambos es de incertidumbre. Y entonces, en general, sabemos de que nos están viendo en diferentes lugares. Hay algunos mensajes para la población que pueden ser importantes. Me interesa que tú te metas a ver qué cosa apareció en cuanto, digamos, alteraciones mentales, o agudizar o aparecieron nuevas. Me interesa mucho porque yo tengo cifras antiguas, que me gustaría ver qué cifra tienes tú de lo que tú estás manejando hoy día. Nosotros hemos visto que las consultas por angustia, las consultas por enfermedad mental y problemas de salud mental han aumentado. Han aumentado en aproximadamente un 20-30% durante las últimas 6 semanas. Que es más o menos lo que llevamos. 20% harto, ¿eh? Es bastante, siendo que es una época en que el registro es mucho más difícil. Hay paros entre medio, y por lo tanto son cifras que hay que seguir revisando. Pero sin duda que hay un aumento de la consulta, también hay un aumento
en consultas por intento suicida. Entonces vemos alguna población un poquito más delicada, ¿cierto? ¿Vulnerable? Que puede ser vulnerable, ¿cierto? Que tenga alguna vulneración anterior y que de alguna forma estos fenómenos le gatillan o empeoran los síntomas que tienen. Intento de suicidio, eso es fuerte. Lo que es bastante claro es que las cifras que teníamos de la Encuesta Nacional de Salud de hace 3 años, que era básicamente que 1 cada 5 chilenos teníamos una enfermedad mental durante el último año, que 6% de la población ha tenido depresión, y que los síntomas depresivos y los síntomas de angustia pueden superar el 20 a 30% de la población, son bastante altos. O sea, los problemas de salud mental es un problema de salud pública importante, y creo que ahora se ha notado más desde el punto de vista del fenómeno actual, pero es un tema que llevamos bastantes años advirtiéndolo. También reconocemos de que hay un grupo de la población que requiere una atención más específica, como pueden ser las víctimas de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, hay víctimas que sin duda requieren mayor atención. Hasta el momento, las cifras hablan entre 250 y 300 personas que han tenido pérdida de la visión, más grave o menos grave, y que sin duda que requieren una atención psicológica específica. Entonces hay diferentes niveles de atención que es necesario considerar. Nivel poblacional, ¿cierto?, con mensajes que son claros y que permiten a la población mantener cierta rutina y mejorar la capacidad de poder protegerse, acompañarse y potenciar los factores protectores. Y otras poblaciones que son más específicas, que ya requieren, digamos, atención en salud mental o incluso atención específica en trauma. Y entonces es un poco la forma en que estamos armando las líneas estratégicas en relación al fenómeno actual, que son 8 líneas estratégicas que incluyen desde comunicación hasta atención de víctimas. Yo te quiero decir lo siguiente, a ver, porque las personas mayores, esto le parece una cosa muy fuerte porque le recuerda la etapa de la Unidad Popular, donde la angustia era muchísimo mayor. Porque además aquí había, de hecho, se tomaba la empresa y chao, o sea, los dueños y todo desaparecía, había una escasez de todo, desde el pan hasta para qué decir el resto. Entonces creo que mucha gente revive eso, y eso obviamente son personas que muchos de ellos me han llamado por teléfono precisamente para poder tranquilizarlos. Entonces, ¿qué cosas se están haciendo en términos como más masivos? Y te voy a lo mejor yo mismo sugerir algo. Porque en la época de los terremotos, en el momento determinado, me tocó ahí participar con lo que se llaman los psicólogos voluntarios. Y con eso inclusive se elaboró manuales de atención para la familia, los niños, qué sé yo. Yo no sé si en este momento el Ministerio ha elaborado también nuevos manuales o nuevos folletos, por último, para que decir en la casa, oiga, a los niños trato de esta manera, a los adultos de esta manera, y cuál es la forma como de contención. O están usando lo mejor material que había, ¿no? Me gustaría para que el público, por último, si está, lo pida, digamos. Sí. Sobre lo primero que comenta Giorgio es importante, o sea, hay que reconocer de que personas que hayan sido víctimas de violencia y violencia de Estado, generalmente se produce una retraumatización, reexperimentación, ¿cierto?, de algunas, digamos, situaciones que incluso podrían haber sido tratadas anteriormente, pero que sin duda que el impacto de la realidad, incluso algunos fenómenos de cómo uno lo interpreta, puede finalmente producir un empeoramiento de los síntomas y de la funcionalidad general. Entonces nos interesa mucho esa población, porque es una población que la hemos visto en el programa PRICE, por ejemplo, en su momento, y desde el día 1 estamos trabajando con PRICE para poder extender el programa y poder incluir también personas que en este momento están siendo víctimas de violencia. Ahora, también hay personas que pueden haber sido víctimas de otro tipo de violencia, y eso hay que reconocer de que es frecuente en Chile. Si hablamos de los niños, 70% de los niños han estado expuestos a violencia física, psicológica o sexual, como grupo. Sexual es alrededor del 10%, pero lo que quiero... ¿70%? 70%. ¿Y qué tipo de violencia? En las no sexuales, digamos. Es violencia intrafamiliar. Esa es la más grave. ¿Qué tipo de violencia? En general la violencia física y psicológica es lo más frecuente, y entonces el cómo uno trata a los niños, ¿cierto?, la forma de trato y también las formas de crianza, que muchas veces son transgeneracionales. Pero como ejemplo, a ver, bien concreto. Esto es bien concreto, pero uno... Por ejemplo, ¿qué le dice el padre o la madre al hijo que lo violenta?
Por ejemplo, decirle, tú no sirves para esto, ¿cierto? Siempre lo haces mal. Claro. Lo digamos, descalifica, lo garabatea. Oye, o pueden hacer cuestiones de mayor calibre. Eso depende un mucho poco del garabato, ambiente mucho- familiar, ¿cierto? Y de la validación que hagan los adultos. Pero el Sí, 70% de los niños en Chile han sido agredidos de alguna forma. en algún momento. Exactamente, en algún momento. Y entonces, eso habla de... O sea, somos un país que agrede a los niños. Bueno, después tenemos los Maltratadores, femicidios y todo el somos resto, maltratadores. producto justamente de estos primeros aprendizajes. Pues. Yo diría que efectivamente el tema de la violencia es un tema que no ha sido bien abordado, completamente abordado, pero es un fenómeno que causa, es un factor mantenedor y gatillante de Desgraciadamente. problemas de enfermedad mental y de otros problemas también. Bueno, pues, ¿cuáles son los cuadros que más se han presentado? No quiero, guarda tu idea, guarda. Sí. ¿Cuál que se ha presentado para que la población diga, eso es lo que me pasa a mí, yo siento eso, justamente se siente identificado? Yo creo que de todas formas hay que diferenciar entre lo que pueden ser, algunas reacciones normales. Claro, reactivo, que es eso mismo. Sí, bueno, muchas veces le digo yo a mis pacientes, mira, si viene un terremoto, Claro. lo normal es que nos asustemos. Claro. Me parece bueno. Y las lo que dice. típicas reacciones normales frente a este tipo de incertidumbre, Exactamente. este problema es básicamente, intranquilidad, una sensación de nerviosismo general que nosotros interpretamos como ansiedad, ¿cierto? Problemas en el sueño, en la conciliación, también pesadillas, ¿cierto? O un sueño no reparador. Sin duda, digamos que afectación del ánimo, que puede no ser una depresión, pero ya no tengo ni el mismo ánimo ni la energía como para ir a trabajar. Tengo que más encima recorrer 2 horas. No sé si mañana van a ser 2 horas o van a ser 3, no sé si va a ser a pie o va a ser en micro. No sé si va a haber trabajo. Incertidumbre. No sé si va a ser esa incertidumbre, entonces, que genera generalmente el núcleo afectado el del ánimo, de la ansiedad, ¿cierto? Y sintomatología que puede o no ser traumática, de estrés agudo. Sí, claro, de claro. Pero estrés Matías, agudo. por ejemplo, ¿qué pasa en la persona, en la psiquis de una persona que tenía una pyme, su pequeño negocio, que le costó una vida de trabajo, lo logró consolidar, ¿cierto? Contratando gente y de repente se lo vandalizaron y se lo incendiaron y quedó con las manos cruzadas. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Y se logra recuperar 100% o nunca va a ser lo mismo? A ver, hemos visto, y digamos los medios nos han ayudado, digamos, a ver diferentes realidades durante la última semana, y hemos visto personas que han sufrido eso. Y generalmente la sensación de devastación es enorme, porque no es solamente la fuente laboral o la fuente de ingresos, es un poco el sentido de vida, ¿cierto? El sentido de vida que perdió. Me levanto hace 20, 30 años, 40 años, ¿cierto? A trabajar en este lugar que generalmente está relacionado con algún familiar. Todos mis contactos desde el punto de vista de apoyo social están acá. Yo conozco a este otro, ¿cierto? Me siento cómodo, es parte de mi rutina y por lo tanto es un factor protector para mí. Y no lo pierdo por despido, no lo pierdo por culpa de alguien, sino por una situación en que ni siquiera puedo echarle la culpa a alguien. No tengo un culpable que yo pueda ver o que le pueda decir algo, ¿cierto? Es una turba generalmente que entra, sale y se acabó todo. Entonces eso genera una sensación de impotencia, rabia muy grande. En general, las personas podemos tolerar ese tipo de estrés, pero eso se produce cuando hay factores protectores suficientes y buen acompañamiento social. En cambio, en general, cuando baja el acompañamiento y vemos, por ejemplo, que hay mucha soledad o que las personas, digamos, estamos más interesados en lo nuestro y no tanto en apoyar, entonces esa persona realmente puede empeorar los factores y empezar con algún tipo de problema de salud mental. Entonces es bien importante considerar uno a uno los efectos que está teniendo fenómenos, ¿cierto? Crisis en la sociedad para poder apoyar en forma diferente. Algunos van a necesitar un apoyo más general y otros un apoyo más específico. Pero necesitamos reforzar todos los niveles de apoyo, porque las situaciones son muy diferentes y eso cambia en Santiago, cambia en regiones y cambia según la afectación de cada persona.
Te ha comentado también que hay técnica más grupal, inclusive el MDR se puede hacer también en forma grupal, que es una técnica bastante más rápida y efectiva. Y muchas veces lo que es suficiente es la contención, y por eso quiero decir que la persona se junte con la gente que a lo mejor vive al lado, lo que es un edificio, ya hemos logrado por lo menos que se junte la gente, y eso pasa lo que tú dices, que hay una sensación como ya de protección, todos nos conocemos, pero todos nos conocemos de verdad. Exactamente. Eso es interesante. Un grupo de pertenencia. Tú preguntabas un poco sobre algunas intervenciones que se han recomendado. Y aparte de primera ayuda psicológica, que es una intervención internacional bien estructurada desde el punto de vista de cómo atender a grupos que han sido afectados, también se han desarrollado recomendaciones ministeriales desde el punto de vista a nivel laboral, por ejemplo, o a nivel familiar o grupal, cómo hacer una pequeña intervención para poder expresar, sentir apoyo y poder mejorar la contención de la gente. Porque eso, digamos, el Ministerio no va a ser capaz de poder hacerlo en forma global. Necesitamos el apoyo de todos y tenemos la capacidad. Esto no requiere un especialista, es decir, requiere una cierta guía, que es la que entrega el Ministerio como para poder desarrollarlo. Entonces, es interesante, Giorgio, porque durante los años 90 desarrollamos mucho en la atención primaria y en otras áreas el tema de terapia grupal, y después se fue perdiendo, con esta sensación de que en el fondo la terapia individual es más exclusiva, es de mejor calidad, y la verdad es que no estamos teniendo la capacidad de atender a las personas con terapia individual, y al mismo tiempo sabemos y tenemos más evidencia que la terapia grupal tiene efectividad. Tiene ventaja. Aquí una pregunta, si tú la quieres complementar sería ideal. Hemos conversado con Giorgio en muchas ocasiones con respecto al perfil psicológico o psiquiátrico de algunos sectores que son bastante radicales. Nosotros tenemos en nuestra política, incluso en nuestra democracia, sectores que son demasiado radicales y que lo dicen y lo verbalizan, que están dispuestos a imponer un sistema de sociedad marxista, ¿cierto? Son personas que ven en el modelo cubano y venezolano un faro que ilumina el mundo. En fin, cuando una persona tiene la intención de imponer un sistema de sociedad radical, podemos nosotros visualizar, o sea, radicales a sangre y fuego, digamos, y usando todos los métodos habidos y por haber. ¿Tú podrías percibir en una persona de esas características algún tipo de trastorno mental? A ver, yo creo que es importante entender de que muchas veces lo incomprensible, y eso nos pasa habitualmente, no es equivalente a enfermedad mental. Cuando una persona tiene una opinión que es extremadamente diferente a la mía. Un trastorno, no una enfermedad, un trastorno mental. Ya, nosotros lo usamos más o menos equivalente, pero si entiendo como trastorno algo como más grave que una enfermedad. No, trastorno me refiero a que si una persona quiere imponer a sangre y fuego su modelo de sociedad sin preguntarle a la otra persona cuál es tu modelo de sociedad y yo te impongo algo, ahí podemos visualizar un trastorno mental. Lo que te quiero decir es que no necesariamente. O sea, sin duda, y conocemos bien que hay personalidades fanáticas, ¿cierto? Y entonces eso puede influir desde el punto de vista de la configuración de la personalidad y cómo se expresa. Cuando se mezcla el fanatismo con narcisismo, entonces tenemos una combinación, buena mezcla. Una combinación difícil. Perfecto. Pero lo que quiero decir es que en el fondo las opiniones radicales, y las tenemos para ambos lados, no son equivalentes a enfermedad mental, ni tampoco las acciones malas, que muchas veces no comprendemos y que decimos, esto está enfermo, ¿cierto? Pero a veces la persona simplemente es mala, no sé si me explico. Entonces, los sociópatas. Hay que hacer una cierta diferencia. Hay algunas personas que se pueden beneficiar. Pero la sociopatía es un trastorno mental, ¿o no? El sociópata, el sociópata desde el punto de vista de la sociología sería una persona que de alguna manera infringe la ley. Eso es lo que quiere decir en sociología. En psicología, claro, tengo que hablar de psicópata, desde el punto de la psicología. O sea, si tú no adhieres a mi modelo de sociedad, yo incluso fanático. Podría eliminarte. No, que no. No, fanático. Que ¿eso es fanatismo, imponer, narcisismo? Al mismo tiempo, claro, puede ser un narciso maligno, además, digamos, sí, pero al mismo tiempo estas son personas que tienen una dificultad muy seria con respecto al sentido de la realidad, que ellos lo quieren imponer nomás. Entonces, no están locos, sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, pero el trastorno, digamos, de realidad de ellos es lo que yo quiero imponer porque son dueños de la verdad.
Y eso lo conversamos también en otra oportunidad, como que hay gente que se cree dueño de la verdad. Y yo me acuerdo, bueno, sin nombrarlo, digamos, si pensé que dice que no tiene problema que lo nombre, ¿eh? Me encontré con un ministro de la época de Allende, un ministro muy importante. Entonces le dije, yo era muy en contra tuyo, le dije, porque la verdad la cosa, lo que ustedes proponían era espantosamente malo desde mi punto de vista. Y me dice, Giorgio, tiene toda la razón. A ver, ¿cómo? Me dice, yo estuve 13 años en Italia. Volví a leer Marx, Engels y todas las cosas. Sí, le dije, yo lo tuve estudiado después como sociólogo, tuve que estudiármelo. Ya, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo pudimos creer esta utopía? ¿Cómo podemos creer eso? Y te digo algo más, para darte la razón a ti. Más encima nos creíamos dueños de la verdad. Por lo tanto, era esto y todo el resto no vale nada. ¿Te das cuenta qué absurdo? Yo efectivamente las personas pueden hacer a veces, digamos, espontáneamente y otras veces por situaciones de vida, una reflexión en relación a cómo se plantean las soluciones. Yo creo que si algo hemos aprendido de que necesitamos para Chile una mejor conversación, un mejor diálogo y unas mejores bases para trabajar en conjunto. Porque si seguimos insistiendo en algunas soluciones radicales que tienen algunos grupos, pero que en el fondo no representan ni siquiera la petición de la población, la petición de la población es bastante clara, entonces estamos perdidos. Y yo creo que en ese sentido el tema de promover el diálogo, la comprensión, la empatía, que tanto nos falta, Giorgio, en la sociedad, y la sensación de comunidad, del otro, no solamente de yo como persona, del individual, sino de la comunidad, yo creo que podemos ir avanzando. Pero eso tú lo puedes hacer con personas que se mueven dentro de un rango de normalidad. Pero con estos sectores radicales es bastante más difícil e imposible conversar estos temas. Bueno, ese es un cuestionamiento actual que se está haciendo. Y efectivamente los sectores radicales se están, digamos, saliendo de los acuerdos. Y entonces eso es algo que es menos deseable, pero está pasando en forma natural, porque efectivamente están perdiendo esa capacidad de diálogo. Perdón, yo quiero meterme de nuevo ahí porque en otro programa de televisión me preguntaron mucho sobre qué se hace con los niños. A eso te preguntaba si había alguna información, algo que se puede dar, o creo que puede ser tú que se puede hacer con los niños, que los papás muchas veces transmiten, lamentablemente, aunque sea por lo no verbal, por la expresión de cara, su propia ansiedad que contamina a los niños. No sé si ustedes han pensado en algo en eso. Has comentado, Giorgio, sobre dos grupos vulnerables dentro y uno de ellos es personas mayores y otros son niños y adolescentes. Y entonces fue bien especial porque durante la primera semana de trabajo, que fue bien difícil desde el punto de vista de tratar de organizar y priorizar las acciones, las guías comunicacionales que salieron fueron para niños adolescentes, también para población general, pero cuando dijimos que población... guía entonces, ¿cómo puede conseguirla el público? En el sitio web del MinSal, minsal.cl. Minsal.cl para que usted pueda conseguir esa guía. Son guías gráficas de fácil uso, que tienen un lenguaje adaptado a la población, no es un lenguaje clínico ni médico, y que es recomendaciones bastante claras, como para tratar de proteger y mejorar la capacidad de atención y respuesta para esos grupos. Nosotros pensamos que es fundamental, porque son grupos, pensar por ejemplo en personas mayores que no han podido salir de su departamento o casa durante un tiempo porque están retraumatizados, traumatizados o simplemente no tienen el soporte como para llegar y decir me puedo mover por Santiago. Entonces, si a nosotros nos cuesta movernos para Santiago, ¿cierto? Una persona que tenga algún tipo de discapacidad es casi imposible. Claro, porque algunos me han comentado de mis pacientes que están en su casa y se sienten como si estuvieran encerrados porque no se atreven a salir después de determinada hora, no saben lo que les va a pasar. Entonces muchas veces me siento con claustrofobia dentro, digamos, de mi propia casa. Y eso es un muy mal negocio para el Estado, porque son gente que podría producir riqueza, ¿cierto? La riqueza paga impuestos, y esa plata se va a políticas públicas y se genera un círculo virtuoso. Pero esa gente está marginada, es un muy mal negocio para el Estado. Bueno, yo creo que van a salir varias lecciones y esto va a permitir, tratando de ser optimista, digamos, de que avancemos en un área que teníamos más bien visualizada, pero no bien implementada desde el punto de vista de las estrategias que sean intersectoriales, que, digamos, incluyan elementos de participación de la población y que efectivamente permita que
las soluciones que generamos para la población sean aceptables, no sean solamente teóricamente buenas. Claro, yo quiero ahí decir un par de cosas, ¿verdad? Que a mí me gustó muchísimo. Yo pertenezco justamente a una comisión de protección, digamos así, de los enfermos con salud mental, o los discapacitados en realidad, y me he encontrado cosas muy lindas. Una mujer de caso que representaba, en el fondo, las dueñas de casa que tienen problemas digamos, con sus familiares, o bien un representante de la esquizofrenia que ya la había superado. O sea, que son gente de la calle, entre comillas, son las Juanitas. Claro. Y me gustó mucho porque también aportan por la experiencia directa que tienen con el día a día. Eso me pareció muy valioso, pero quiero cambiarte un poco el tema, porque además soy director de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica Científica. Entonces, ¿qué hay con respecto al programa, un proyecto, mejor dicho, de salud mental? Y nosotros conocimos algo de Boris, conocí algo justamente y también nosotros lo conversamos extra. Entonces, ¿hay algún progreso, algo? ¿De qué se trata eso? Porque sé que lo van a preguntar. Para hacerle un panorama y corto, pero un panorama general, la política y acciones de salud mental se encuentran dentro del margen del Plan Nacional de Salud Mental. Sí, es el tercero que tenemos, 2017-2025. Y cuando empezamos a trabajar sobre ese plan, nos dimos cuenta que es muy potente, bastante robusto, pero que tiene cierta dificultad como para poder especificar cómo hacer las acciones, en qué momento, con qué presupuesto. Ahí está el problema. El plan no buscaba eso, pero faltaba eso. Y eso es lo que habitualmente se llama un plan de acción. Es decir, tú tienes, por así decirlo, la receta, y bueno, ¿y cómo la hago? ¿Cómo hago la galleta, cierto? Entonces, pero tú me decías que había dos proyectos, en el sentido, a ese ahí donde yo no sabía esa voy parte. para allá, Yo pensé que era todo uno. No son claro, y esto no son proyectos legislativos, estos son proyectos técnicos del Ministerio, que son el plan y el plan de acción, que son del Ministerio, que son del Ministerio en forma transversal, incluye algunos elementos intersectoriales, pero es primariamente sectorial del Ministerio de Salud. Ahora, en el Plan Nacional hay una parte que es legislación, sí. Y efectivamente vemos de la necesidad de poder mover algunos temas de salud mental, mejorando la legislación existente. Tenemos alguna buena normativa, algunas normativas que no son tan buenas y que necesitan ser integradas para más encima potenciar algunas áreas en la salud mental que no la estamos consiguiendo. Hay un tema de paridad, por ejemplo. Uno tiene una diabetes, una enfermedad crónica no transmisible, ¿cierto? Y uno en general tiene buena cobertura en el sistema. Uno tiene una depresión, digamos que tiene también algunos episodios que son intercurrentes y por lo tanto es considerada una enfermedad crónica en general y no tiene la misma cobertura. Es decir, hay menos cobertura para los problemas de salud mental que para los problemas, si se puede llamar así, físicos. Sí. Entonces, de ese punto de vista, el tema de la paridad, el tema de financiamiento, que es tan bajo para la salud mental y todo eso se puede potenciar, empujar. Quedan solo segundos. Quiero hacer una pregunta. Nuestra sociedad es una sociedad que tiene una salud mental sana, buena, o tiene una mala salud mental? La mayoría de las personas que vivimos en Chile tenemos una buena salud mental, pero hay un porcentaje importante de la población que tiene enfermedad mental y que desde el punto de vista de financiamiento y acciones necesitamos mejorarlas como para poder atenderla en forma adecuada. La brecha de la salud mental, desde el punto de vista de tú tienes un diagnóstico y recibes el tratamiento, es alta, porque hay temas de estigma, de acceso, hablamos, ¿cierto?, de temas de costos y otros que influyen. Entonces es necesario promover y prevenir la enfermedad mental. Ese es el mensaje principal donde el Ministerio se ha ido abocando, tratar de hacer promoción y prevención temprano, pero en la población en general como para tratar de mejorar los índices que tenemos.